Hola, buen día, bendiciones, gracias por estar aquí. Vamos a escuchar una alabanza para glorificar el nombre de nuestro Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en 5 minutos nos vemos. Gracias. Encuentra en mí un corazón justo, confiado en ti. Dios encuentra en mí un corazón justo, confiado en ti. Dios encuentra en mí un corazón justo, confiado en ti. Un corazón justo, confiado en ti. Eres mi paz, eres mi paz, confío en ti, Señor, solo en ti, Señor. Eres mi paz, eres mi paz, confío en ti, Señor, solo en ti, Señor. Eres mi paz, eres mi paz, confío en ti, Señor, solo en ti, Señor. Eres mi paz, eres mi paz, confío en ti, Señor, solo en ti, Señor. Cuando pase por el fuego no me quemará, en el valle de la sombra me acompañarás. Cuando pase por las aguas no me anegarán,
Hola, buen día. Bendiciones. Gracias por estar con nosotros otro día más. Gracias a Dios porque nos permite estar con ustedes nuevamente, por darnos esa palabra tan importante que nos da paz en nuestro corazón, nos da consuelo, nos da alegría a pesar de la adversidad. Gracias, Angélica, por estar aquí. Qué bueno que te conectas. Apenas estoy empezando. Bendiciones, Dios te bendiga. Gracias por tu presencia. Gracias por regalarle este tiempo a Dios. No es al hombre, es a Dios, a nuestro Padre. Gracias a todos los que están ahorita conectados, a los que nos van a ver más adelante, a los que se conecten hoy por primera vez. Pues bienvenidos, Dios los bendiga. Dios quiere que tú llegues a su camino, ese camino de fe, de esperanza, de amor, que a pesar de la adversidad, tú te sientas abrazado por tu Padre, que es Jehová, de Jesucristo, que dio la vida por ti, por mí, dio ese sacrificio para que nosotros pues nos ganáramos esa vida eterna. Y pues le agradecemos a Dios que tenerlo en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro espíritu, que seamos esos instrumentos que utilice para llegar a esa vida eterna, ese regalo que nos tiene. Y bueno, pues desde aquí en la tierra, pues hay que empezar a trabajar para ello. Ganarnos esa vida eterna, ganarnos esa vida que desde que nos creó, ¿no? Nos prometió ser vivir con libertad, con paz, con armonía, y cómo no amar y honrar a nuestro Padre. Le agradecemos a Él por estar en este momento, en este lugar, en este espacio, y pues aquí, como siempre digo, pues aquí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos van a escuchar y van a sentir los anhelos de su corazón, pero siempre caminando en fe, porque eso es importante. Eso es muy importante, caminar siempre con fe, con la seguridad de que Dios está contigo en todo momento, en las buenas y en las malas. Como hemos dicho desde que iniciamos este tema de matrimonios, el primer matrimonio debe de ser siempre tú y Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque si Él está en primer lugar en tu vida, si Él es el primer cimiento de tu vida, tú tendrás paz en tu corazón, en tu espíritu, en tu alma, en tu trabajo, en tu hogar, con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa. Si tú lo pones en primer lugar, todo se dará por añadidura, no poniendo otros ídolos, unos ídolos, no sé, el dinero, el trabajo, ¿no? Una persona, un objeto, un ídolo. Todo eso es idolatría para Dios, y a Dios no le gusta la idolatría. Él quiere que lo amen completamente, con sinceridad, sabiendo que Él fue su Hijo, el único que dio la vida por ti y por mí, y que Él, Jesús, es nuestro Salvador, es nuestro abogado entre Dios y nosotros, ¿no? Él nos va a juzgar, nos va a llevar a juicio, y el regalo que Dios hoy quiere darte es eso, vida eterna, para siempre y por siempre. Y bueno, para empezar, pues bueno, gracias Angélica, gracias Vianey, por allá de estar Lupita, gracias a cada uno de los que están en este momento. Y para iniciar, me gustaría orar el Padre Nuestro, que es una bendición, es una promesa de Dios, y sabemos que lo que promete Dios siempre lo cumple, porque Él no tiene palabra de hombre para mentir, sino para cumplirla.
Dice en Mateo 6, el versículo 9 al 13, dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén y amén. Pues gracias a Dios, ¿verdad? Porque por, por, por su misericordia, gracias a Dios, porque a pesar de todo lo que hacemos, Él nos perdona todos los días, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias a Dios porque Él nos da la fe, la esperanza, la paz, el amor, el consuelo que necesitamos diariamente, la fuerza, la fortaleza para continuar todos los días a pesar de las adversidades. Y como siempre hemos dicho, bueno, pues aquí estamos los que confiamos en Dios, los que queremos limpiar el pecado de nuestra vida y ser salvos, ganarnos esa vida eterna. Y aquí estamos los que queremos ser redimidos de nuestro Padre, los que queremos ser esas vasijas que, que Dios amolda de acuerdo a su corazón, de acuerdo a su espíritu. Aquí estamos todos ellos. Y bueno, pues invitándote como siempre a confiar en Dios, en Jesucristo, en el Espíritu Santo, confiar en la palabra que se dice aquí, porque esta es palabra de Dios. Créeme que aquí hay mucha oración, se lee la palabra, se aprende todos los días, porque no somos perfectos, siempre hay caídas y en las caídas hay que levantarnos y perfeccionarnos. Aquí no somos perfectos. Yo como ese instrumento de Dios no soy perfecta, pero cada día quiero aprender de mi Padre, quiero ser ese instrumento que mi Padre utilice para hablarle a ustedes con sinceridad, con un ejemplo, ser, pues ser un testimonio de lo que Dios, de la obra que hace con nosotros, ¿no? No somos perfectos, Dios perdona, y yo he dicho, Dios te perdona todo, todo, todo. Él quiere que seas su hijo amado y llevarte a a ese reino de luz, de esperanza, de amor, a donde solo existe lo santo y lo perfecto. Entonces aquí en la tierra nos estamos perfeccionando para ser nuevas criaturas del Señor. Y bueno, como siempre, como cada 8 días, invitarte a leer la palabra de Dios, que es agradable y perfecta, a donde ahí tú vas a aprender a ser un buen testimonio como hijo de Dios. Aquí aprenderás eh, cómo, cómo ser correcto, cómo llegar a ser santo, cómo quitar el pecado del mundo, cómo quitarnos al enemigo, cómo librarnos de sus acechanzas, porque solamente leyendo la palabra, como lo hizo Jesucristo, solo con la palabra ahuyentó al enemigo de las tentaciones. Entonces te invitamos como cada 8 días a adquirir una Biblia. Si se te hace muy cara, pues desde tu celular la puedes bajar, la puedes escuchar en YouTube y vas a ver cómo Dios te va a ir sanando, te va a ir libertando, te va a dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento a través de esto. Porque aquí está Él en escritura, aquí está su espíritu. Y cada uno de los que escribieron aquí tienen algo que darte, algo que regalarte, aunque a veces hubo traición, hubo decepción, una pérdida de fe en Él. Aquí está un testimonio de cómo Dios te puede levantar. Aunque te caigas, te vuelve a levantar, te vuelve a perdonar, te vuelve a libertar,
te saca de la esclavitud de este mundo. Y bueno, pues para empezar vamos a orar el día de hoy. Vamos a orar porque esta palabra que Dios nos va a dar hoy, que vamos a leer de su escritura, nos quede en el corazón, que sea esa espada de dos filos que penetra hasta lo profundo de nuestro corazón y deja ahí la semilla. Y deja ahí esa semilla para ser unos hijos verdaderos de Dios, sinceros, sin mancha y sin arruga. Y bueno, les pido que cierren sus ojos, inclinen su rostro y desde ahí ver a nuestro Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y que Él nos guíe, que llegue hasta nuestro corazón, que nos dé paz, esa paz que promete Él, a pesar de que a veces tenemos dificultades. Dios siempre obra para bien. Y bueno, vamos a orar. Padre Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, gracias Señor por este día, por esta tarde, por estar aquí, Señor, porque tú nos das esa palabra, Señor, que discierne, Señor, esa palabra que nos guía, que nos liberta, que gobierna nuestro corazón y nuestro espíritu, Señor, para ser moldeados, Padre, de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a como tú nos hiciste. Nos hiciste a imagen y semejanza tuya, Señor, y así nos quieres, Señor, como tu Hijo Jesucristo. Llegar, Señor, hasta ese sacrificio y dar su vida, Padre, por un hijo tuyo, para ser santo, Señor, para sacrificar toda la maldad, Señor, y ser esos hacedores, Señor, esos hijos tuyos que como herencia nos tienes el reino, Señor, esos hijos tuyos, Señor, que nos merezcamos, Señor, ese reino. Ese reino, Señor, a donde estás tú, Señor, ese reino santo, santo, santo eres tú, Padre mío, ese reino que nos tienes, ese hogar, Señor. Permítenos ser esos hacedores de la palabra, Señor. Permítenos conocerte, Señor, y no esperar después de la muerte, Señor, a ver qué pasa, sino que desde hoy, Señor, desde este día que tenemos vida, que tenemos fuerza, que tenemos voluntad, Señor, ser esos hacedores de tu palabra, Señor. Leer, Señor, escudriñar tu palabra, conocerte, amarte, honrarte, respetarte, alabarte, Señor, porque tú te mereces, Padre, todo lo mejor de cada uno de nosotros, Señor, porque tu Hijo dio la vida por nosotros, Señor. Gracias, Señor, por este momento. Gracias, Señor, por cada una de las personas, Padre, que tú trajiste en este momento y que tú vas a traer posteriormente, Señor. Te pido que te quedes en su corazón, Señor, que tú penetres hasta lo más profundo de su corazón, hasta el espíritu, Señor, que se parece ese espíritu del alma, Señor, y no nos muevan nuestras emociones, Señor, sino ese espíritu que tú nos diste, Señor, ese espíritu que como ejemplo es tu Hijo Jesucristo, Señor, ese Espíritu Santo, Señor, que te ama, que te respeta, que te honra, Padre mío. Llénanos de ti, Señor, en el corazón. Cultiva, Señor, todos los días esa semilla, Padre, que tú dejas en nuestro espíritu, Señor, para amarte, Señor. Para no esperar hasta después de la muerte, Señor, sino hoy, Señor. Hoy que tenemos vida, Señor, aún en la enfermedad, aún en que estemos mal, en que hay decepciones, aunque haya males financieros, Señor. Tener fe en ti, Señor, porque tú eres fe, Señor, tú eres ese creer, porque aunque no te veamos, sabemos que estás ahí, Padre, en todo momento. Gracias, Señor, gracias por este momento. Gracias, Señor, por darnos esta palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Y bueno, nos toca leer la palabra. Hace 8 días acabamos de leer Marcos y hoy vamos a continuar con Lucas. Ya hemos leído 3 libros del Nuevo Testamento. Ya hemos leído
Mateo, hemos leído Marcos y hoy nos toca leer Lucas. Al principio leímos una parte de Génesis, pero era importante que tú conocieras a Jesucristo. ¿Cuál sacrificio hizo por nosotros? Y la verdad es que fue un gran sacrificio. Él tuvo miedo, pero él dijo, yo voy a sacrificar mi vida para que todos sean salvos, para que todos se ganen el reino como yo. Y bueno, pues vamos al Evangelio de Lucas. Vamos a leer Lucas 1. Si está un poco extenso, pero vamos a leer rápido, sin comas, sin puntos, ni nada, para irnos rápido. Pero esto es lo importante. Es lo importante el día de hoy, que ustedes conozcan la palabra de Dios, que se llenen de ella, que sepan qué hizo Dios, ¿no? Desde que hizo al hombre y a la mujer, el universo. Eso es muy importante. Entonces, les pido paciencia y vamos a leer. Dedicatoria a Teófilo. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas de su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Anuncio del nacimiento de Juan. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo, alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario, y les hablaba por señas, y permaneció mudo, y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth, y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Anuncio del nacimiento de Jesús.
Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le llamarás por nombre Jesús. Este era grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y reinará sobre la casa de... Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues yo no conozco varón. Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. María visita a Elizabeth. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció, cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Porque se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí, porque tan pronto como llega la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho en la parte del Señor. Entonces María dijo: Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso Santo en su nombre, y misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, espació a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, y quitó de los tronos los poderosos, y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses, después se volvió a su casa. Nacimiento de Juan el Bautista. Cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo de alumbramiento, dio a luz un hijo, y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño, y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo: No, se llamará Juan. Le dijeron: ¿Por qué? No hay nadie en su parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar, y pidiendo una tablilla escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca, suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas, y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿Quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Profecía de Zacarías.
Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordándose de tu santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que librarnos de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos, en santidad y en justicia, delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de la salvación de su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó de lo alto a la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación en Israel. Amén, amén y amén. Y bueno, vemos cómo Elizabeth, siendo una mujer estéril, ya siendo una mujer grande, le dio un hijo, a pesar de que se le negaba, a pesar de que ella creía que no iba a tener esa bendición, Dios se la dio en su tiempo. Y este bebé pues fue Juan el Bautista, aquel que hizo el camino, que sembró la palabra de Dios para darle entrada a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, Juan el Bautista fue primo de Jesús nuestro Salvador, nuestro hermano. Entonces, Juan el Bautista abrió el camino para que muchos confiaran en la palabra de Dios y llegara así nuestro amado Jesucristo. A pesar de las adversidades, a pesar de las dudas, Dios siempre pone a alguien en alto para poder confiar en su palabra. Imagínate qué bendición, ¿no? Qué grande es Dios, a pesar de que tú dices, y es que cómo va a ser el propósito si yo veo mal la circunstancia, ¿cómo? No, Dios dice: yo puedo, yo sé cuándo, yo sé los tiempos, yo sé mi propósito. Y Dios pues es un Dios justo, un Dios de justicia, un Dios que libera, que liberta, que sana, que te da nueva vida, y que a pesar de la adversidad que tú veas, siempre Dios obra para bien, siempre Dios obra para una grande bendición. Así que tú no temas, no desmayes, no tengas miedo, porque a veces pues a veces pasamos malas circunstancias. A veces el enemigo quiere robar nuestra paz, quiere robar nuestra bendición, y hay que luchar todos los días. Hay que guerrear con Dios, hay que confiar en Dios siempre para que Dios nos dé esa bendición, para que el enemigo no la robe. Y como siempre decimos, créeme que hay un mundo espiritual de maldad que está en el aire, queriendo robar tus bendiciones, queriendo ponerte duda, ponerte enojo, ira, ponerte esa falta de fe en tu Padre, porque a veces muchos caminamos en ese camino de fe, decimos que somos cristianos, que confiamos en Dios, y no vemos la promesa, no vemos cuándo vamos a salir de este mal que tenemos encima, y nos alejamos. Creemos que Dios no tiene poder, creemos que Dios no siente lo que nosotros sentimos, que no le duele. Y si le duele, claro que sí. Él escucha nuestras oraciones, nuestras peticiones, nuestro llorar, que a veces pedimos misericordia, a veces pedimos perdón, decimos: Señor, yo ya quiero estar en paz,
pero como persona terrenal siempre vamos a tener dificultades, siempre vamos a tener problemas, pero Dios va a saber cómo va a obrar para que como hijo de Él salgas victorioso. Entonces tú no te vuelvas esa persona eh, pues mala con Dios, que no confía, que no cree, ¿no? A veces dices, es que yo ya tengo tanto tiempo pidiéndole y yo no veo mi salud, yo no veo ese milagro, yo no veo ese anhelo en mi corazón, pero quiero decirte que tus tiempos no son los tiempos de nuestro Padre, no son los tiempos. Y Él sabe cuándo, para qué, por qué, cómo hace las cosas. Y nosotros, como decimos, hemos dicho, no somos jueces para juzgar, sino para esperar, para tener fe. Y bueno, para continuar con nuestra plática de hoy, pues eh, el tema de hoy de nuestra enseñanza se llama Él es mi paz. Y la verdad es que es nuestra paz. De verdad que si tú caminas en ese camino de fe, en ese camino de esperanza, si tú mantienes al enemigo alejado de ti con oración, con palabra, con versículos de la Biblia, de verdad que Él se aleja de ti. Dios no te promete que no vas a tener problemas ni dificultades, las vamos a tener, pero, pero con Él de la mano vamos a salir victoriosos. El Dios nos va a levantar y nos vuelve a levantar y nos vuelve a perdonar. Entonces tú no te preocupes por nada, no te afanes, deja ese emocionalismo como lo hablábamos hace 8 días, deja ese emocionalismo a un lado y sé frío, y piensa antes de actuar, porque a veces actuamos antes de pensar y luego nos arrepentimos. Entonces hay que dejar que en el enojo, en la tristeza, en la alegría, se enfríen nuestras emociones y pensemos correctamente qué es lo que vamos a decir, qué es lo que vamos a hacer. Y bueno, para empezar, les voy a leer el versículo de hoy, que es en Juan 14, Juan capítulo 14, versículo 27. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces, imagínate, es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y déjenme leerles otro versículo. Dice Jesucristo en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén, amén, amén. Dice, el mundo nos dice que solamente puede sentirse paz cuando no hay conflictos, pero eso no es verdad. Por medio del Evangelio de Jesucristo, nos proporciona una paz interior que sobrepasa la paz que ofrece el mundo. Si confiamos en Dios con fe, si confiamos en Jesucristo con fe, si creemos en el Espíritu Santo con fe, podemos sentir paz en cualquier circunstancia. Si pusiéramos a Jesucristo en primer lugar en nuestra vida, en verdad que sentiremos que Él habla a nuestro espíritu y nos llena de paz. En este mundo experimentaremos momentos difíciles, pero tenemos la bendición de saber que tenemos a alguien a quien acudir en cualquier circunstancia. La paz es posible hoy y siempre y para siempre, gracias a que Jesús venció a Satanás, demostrando que Él tiene las llaves de la muerte y de la vida eterna. Entonces no nos dejemos amedrentar, no nos dejemos engañar del enemigo, de decir, tú ya estás muerto espiritualmente.
tú hiciste esta cosa, hiciste la otra, estás lleno de pecado y tú ya no tienes salvación. Eso no es cierto. Jesucristo tiene las llaves para sacarte de la muerte espiritual y traerte a esa vida espiritual llena de luz, sacarte de la oscuridad a donde estás metido hoy y ganarte la vida eterna. Porque aunque muchos dicen, no, pues es que tú ya hiciste lo peor, tú ya no te mereces que Dios te perdone, Dios te dice, sí, hijo mío, yo te perdono, yo te redimo, yo te doy esa paz que tú necesitas y yo voy a cambiarte, yo voy a moldearte como ese alfarero que soy. Y entonces hablamos hoy de fe y de paz, porque ese es un fruto del Espíritu Santo. Y esa paz que Dios nos dice que a pesar de las tribulaciones, en medio de las tribulaciones, en medio de la oscuridad, Él siempre va a estar ahí para darnos tranquilidad, como dice Isaías 54:17, ninguna arma forjada contra ti prosperará, porque Dios está contigo, porque Dios te da esos frutos del Espíritu de Dios que hace que tú seas esa persona sabia e inteligente para llenarte de paz, para llenarte de alegría, para llenarte de paciencia hacia los demás. Y siempre hemos dicho, los frutos del Espíritu Santo están en Gálatas 5, versículo 22 al 23. Y dice, son amor, gozo, alegría, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, amabilidad, humildad, dominio propio. Todo eso bueno que fidelidad, sobre todo fidelidad a Dios. Y verás cómo esa paz que te promete Dios tener en tu vida, te la va a dar. Porque dice en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos y no por vista. Entonces tú debes de ser ese hijo de Dios con sabiduría, creyendo que aunque tú no veas el milagro, que aunque tú veas las cosas peores, Dios te va a encaminar en ese camino de luz, porque Dios es luz, porque si tú eres fiel a Dios, Dios te va a llevar a ese camino de esperanza, de luz, de amor. Dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, si tú tienes esa fe, si tú la tienes aquí en tu mente, en tu espíritu y en tu corazón, de que Dios va a hacer la obra, Dios la va a hacer, aunque tú no la veas, aunque tú estés en esa oscuridad y metido en esa circunstancia en donde tú no ves el resultado positivo, Dios va a obrar para bien, siempre. Tú no te desesperes. Tú no digas, es que ya pasó mucho tiempo, es como a Elizabeth y a Zacarías, ¿no? Ya estaban grandes, ya estaban grandes de edad y decían, no, pues ¿cómo crees que Dios me va a dar ese milagro? Pues sí, tú no sabes cuándo, tú no sabes en qué momento Dios va a hacer la obra y tú no debes de dudar nunca en que Dios va a obrar, de verdad. Si tú ya estás en este camino de Dios, nunca debes de dudar de tu Padre. Podrás dudar de todo mundo menos de Dios, porque Él lo que promete lo cumple siempre. De verdad, créeme que así es. Y Dios te ama y Dios quiere lo mejor para ti. Él no quiere que como hijo de Él estés enojado, con frustración, que estés en tristeza, abatido. Él no te quiere enfermo, no te quiere con ninguna enfermedad, pero a veces dudamos y decimos, no, no creo que Dios haga esta obra por mí. Yo soy una persona mala, yo no me merezco. No, para Dios, tú te mereces lo mejor. Para Dios, miren, en Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios,
porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le... Ay, espérenme, es que lo escribí mal. Pero es importante esta palabra. Espérenme, déjenme buscarla rápidamente. Pero sí, hay que agradar a Dios. Hay que agradar a Dios. Nunca pongas en juicio lo que Dios puede hacer por ti. El enemigo va a dañarte por todos los lugares posibles para quererte robar tu bendición, para que tú creas que no tienes un Dios que existe, un Dios que tiene fuerza, que tiene voluntad, que es un hacedor de milagros, un hacedor de maravillas. Eso quiere el enemigo, que tú dudes de tu Padre. Pero tú nunca dudes de tu Padre. Nunca dudes de su lealtad, porque si tú lo amas, si tú crees en Él, Él es leal, Él es verdadero. Nunca dudes de su existencia. Hoy, si tú estás caminando en este camino de fe, yo quiero recomendarte que nunca dudes. El enemigo va a ponerte pruebas, va a querer robarte, porque dicen que él vino a matar, a hurtar y a destruir. Y entonces, pues él quiere eso. Él quiere eso para tu vida y tú no permitas que él se robe todas tus bendiciones. Que a pesar de que tú sientas que ya pasó mucho tiempo, porque no se ve la respuesta de Dios, permítele a Dios trabajar. Permítele a Dios trabajar en ti, porque Dios primero quiere limpiarnos por dentro, quiere limpiar nuestro espíritu, quiere que esos frutos del espíritu que te los acabo de decir ahorita, bondad, paz, paciencia, benignidad, dominio propio, tú los domines, porque Dios quiere cambiarte a ti primero, antes que todo, antes que nadie. Quiere cambiar tu vida, quiere cambiar tu circunstancia, quiere limpiar tu espíritu, tu cuerpo, tu alma, que tengas dominio propio, que escribas en tu corazón esa bondad, esos frutos que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. Y que tú, y que esos frutos sean tu armadura. Que aunque estés mal en tu vida, aquella persona que te dañe, aquella persona que te haga daño, tú la trates con bondad, con paciencia, con amor, con dominio propio. Y bueno, les decía que vamos a leer Hebreos 11:6. Permítanme. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, que tú sientas que tú te mereces a Dios, que tú te mereces ese regalo de Dios, que tú merezcas, que tú sientas que te mereces estar cerca de Dios y que no seamos, digo, no es que se hable fuerte, ¿no? Pero así es, no que seamos hipócritas y que digas, no, pues yo leo la palabra y yo voy a la iglesia y yo hablo de Dios. Pues sí, pero estás siendo hacedor, estás creyendo, estás teniendo fe en Dios. Porque la fe es esa, es tener paz en tu corazón, sabiendo que Dios está ahí siempre, en las buenas y en las malas. Dice en Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió,
la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra de todo del trono de Dios. Menospreciado el oprobio. Eso quiere decir que Jesús ignoró, despreció y soportó la vergüenza y humillación extrema de la cruz y pensó en el perdón de cada uno de nosotros. Y ese perdón no se gana ni se compra con dinero. Eso para Dios no vale. No, para Dios no vale el dinero, sino que fue un regalo gratuito que Jesús quiso darnos. Eso es gracia. Un regalo gratuito, eso es gracia. Un regalo inmerecido. Que Dios que recibe, un regalo gratuito de Dios que recibe al poner fe en Él, o sea, en Él confianza, en Jesús como Salvador. Hay que tener confianza, hay que creer que Jesús dio la vida por nosotros a precio de nada, como lo hemos dicho. Dios nos ama, Dios quiere que nuestra vida cambie, que nuestra vida sea diferente, que a pesar de que tengamos problemas, tribulaciones, sufrimientos, creer que Dios es nuestro Padre. Y dice en Apocalipsis 1:8, yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que debe venir, el Todopoderoso, en su poder supremo, es inmutable. Él tiene el control absoluto de todo, de tu vida. No digas, ay no, pues es que Dios, ¿qué me va a cuidar a mí? Él cuida de muchos, ya tiene mucho trabajo, yo creo ya de mí se olvidó, no es cierto. Dios está al pendiente de cada uno de nosotros. Imagínate cuando tú tienes fe en Él, cuando tú crees, a pesar, como dije, del problema, de la tribulación, a pesar de que te va bien, a pesar de que tengas muchas bendiciones, siempre agradecerle a Dios por lo que nos da día a día. Porque si hay alguien bueno en esta tierra, es nuestro Padre Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo. Y dice en Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Que Dios guarda nuestros pensamientos, que Dios guarda nuestros corazones si nosotros le clamamos. Me dice en Primera de Crónicas 16:11, buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. En todo momento tenemos que estar buscando a nuestro Padre, a Jesucristo, al Espíritu Santo. Porque a pesar de que nosotros enfrentamos a veces situaciones de crisis, de enfermedad, de que a veces en lo financiero no estamos bien, a veces tenemos problemas, a veces hay una enfermedad que no podemos encontrar la cura. Dios está ahí y dice, buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente, buscarlo a Él, llenarnos de Él, nunca llenarnos de duda, nunca poner por encima al enemigo, porque Dios está contigo en todo momento, en todo lugar. Permítanme tantito. Y bueno, pues Dios te ama a pesar de todo. Si hay una realidad que tenemos en la vida, que podemos tocarla, que podemos palparla, que si nosotros nos llenamos de Dios, de Jesucristo, del Espíritu Santo, si nos gozamos de su presencia, si tenemos fe, si tenemos paz en nuestro corazón, si creemos que Dios, Cristo y el Espíritu Santo vive en nuestro corazón, nada ni nadie
no lo podrá quitar. Es una realidad, esa sí es una realidad 100% que, que tenemos en la vida. Que no dudes que Dios existe, que no dudes nunca que Dios quiere un bien para ti. Y de verdad yo te puedo decir como testimonio que entre más te acerques a Dios, entre más confíes en Él, que a pesar de la adversidad tú digas, Señor, yo confío en ti. Y aunque yo no vea, tú sí lo ves. Tú sí lo tienes en tus manos, mi bendición. Pues Dios te corresponde. Y cuando menos lo imaginas, ahí está la bendición. Y que si tienes un problema, Dios te da paz. Y si tienes alguna tribulación, si tienes algún sufrimiento, y no nada más hablo de mal, sino también de bien, ¿no? Porque Dios pues nos bendice todos los días con salud. Pero es siempre buscar a Dios. Nunca manejes el emocionalismo, porque a veces nos arrepentimos. Entonces, primero piensa antes de actuar. Y aquí está la palabra de Dios, porque también en ella Dios responde. Luego la abres y dices, ay Señor, yo quería que me dieras esa respuesta. Pues gracias, Padre mío, por esa respuesta que tú me has dado. Y bueno, vamos a leer otra. Dice, también pues, dice, por fe se recibe a Jesucristo. Jesús murió para darles a todos el don de la vida eterna. Sin embargo, como todo otro regalo, este no es de ningún valor, a menos que tú lo recibas por ti mismo. Y dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Fe es confianza completa. Nunca dudes de tu Padre. Nunca dudes de su presencia. Él siempre está contigo. Siempre. Y como vuelvo a decir, no permitas que el enemigo venga a robarte tu bendición. Que no venga a robar tus pensamientos. Que no ponga pensamientos de mal, sino que siempre honrar y respetar a tu Padre. Porque si tú crees que eres un hijo de Él, si tú crees que te mereces esa herencia que nos ha dejado aquí en la tierra y en el cielo, debes ser hacedor de Él. Debes ser hacedor de maravillas. Tienes que tener dominio propio, tienes que tener amor al prójimo, tienes que tener paciencia. Primero para ti y luego para los demás. Tienes que ser inteligente. Tienes que pedirle a Dios ese dominio propio, ese espíritu de sabiduría. Porque pues Dios tiene pues varios dones, ¿no? Tiene muchos dones. Y pues Él quiere llenarte de ellos. Y uno de ellos es ese espíritu de sabiduría, de templanza, de dominio propio, de amor, ¿no? Siempre hemos dicho, si tú te amas, si tú te respetas, si tú guardas la calma para tu vida, pues Dios te va a dar ese don para los demás. Tienes que llegar a esa paz interna que dice en la palabra que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que llena tu vida. Porque Dios te ve. De verdad, Dios quiere darte bendición. Pero a veces queremos que nuestras consecuencias se eliminen y no pase nada. No. Vamos a tener consecuencias a veces por nuestros actos, por no pensar antes de actuar. Y como dice, como digo, ¿no? Dios tiene 7 espíritus. El primero es el espíritu del Señor, el segundo es de sabiduría, de inteligencia, de consejo, espíritu de poder, espíritu de temor al Señor. Y de verdad que hay que tenerle temor y no miedo.
porque decíamos una vez, aunque tengas miedo, de todos modos, haces las cosas. Pero cuando tienes temor a Dios, de verdad que, que no entiendes de verdad cómo puede cambiarte la vida. ¿Cómo puedes decir, no, yo ya de verdad, yo ya no me meto en esto, yo le tengo temor a Dios? eh, el, y a veces aún así cometes errores y después te arrepientes y después le pides perdón a Dios, y de verdad que alcanzar nuevamente el perdón de Dios te cuesta mucho trabajo y no te lo recomiendo, no te recomiendo. Entonces hay que ser fiel, hay que confiar en ese poder supremo de nuestro Padre. Y confiar en que nosotros también merecemos ese reino de Dios. No nada más hay que pensar las bendiciones en esta vida terrenal, sino más allá de la vida. Es querer estar en ese reino de Dios, en el reino de nuestro Padre. Y la justicia y la salvación solo viene de Dios. Entonces, tú no quieras hacer justicia por tu propia mano, porque Dios es un Dios justo, un Dios de justicia, que le gusta lo recto, y Él lo hará por ti. Tú no te preocupes. Tú solamente preocúpate por llenarte de sabiduría, de templanza, de dominio propio, de paciencia, de amor. Y primeramente, amor para tu Padre. Ponerlo a Él siempre en primer lugar, en Jesucristo y en el Espíritu Santo, porque Jesucristo dio la vida por ti, y ese sacrificio nada más lo hizo Él. Y pues Dios te llama al arrepentimiento. Es un arrepentimiento diario, una búsqueda de perdón diario, una búsqueda de ser diferente todos los días, de llenarte de paz interior que viene de Dios, porque esa paz solamente te la da Él. De verdad, créeme que aunque tengas tribulación, aunque tengas dificultades, tú le hablas a tu Padre y Él te responde. De verdad, tú verás milagros y maravillas. Créeme que Dios es 100% verdad. Él no tiene mentira, Él no aumenta, Él no quita de su palabra. Siempre, por los siglos de los siglos, será el mismo. Él es el mismo hoy y siempre y para siempre. Y bueno, pues hasta aquí llegamos con la plática de hoy. Espero que te haya gustado. Nos vemos el próximo miércoles, primero Dios, a las 10:30. En este momento vamos a orar, y hace mucho no hacemos una oración para aquellos que quieren aceptar a nuestro Padre como Señor y Salvador, a Jesucristo. Y bueno, pues te invitamos esta mañana, si tú ya la hiciste, pues la volvemos a hacer para que pues ese mundo espiritual de maldad, que es de Satanás, no gobierne nuestras vidas, sino que vea que estamos cimentados, que tenemos paz, que tenemos fe en nuestro Padre, y que Él se aleje de cada uno de nosotros y que nos deje vivir en la paz de nuestro Padre Dios Todopoderoso, el Creador de la tierra y de los cielos. Él es grande, Él es poderoso, Él es valiente. Jesucristo fue valiente. Y bueno, pues yo los invito a hacer esta oración después de mí. Si está en tu corazón, hacerla. Si tú nos ves por primera vez y quieres que Dios transforme tu vida, que la sane, que la limpie, primero Dios quiere ver por ti. Cuando Dios, tu Padre, vea un cambio en ti sincero, porque Él va a limpiar desde de adentro hacia afuera. Él va a limpiar tu corazón, Él va a limpiar tus emociones, Él va a limpiar tu espíritu, ese pasado que a veces te atormenta. Él lo quiere librar, Él lo quiere liberar y decirte que ese pasado ya no tiene
ya no tiene solución. Que lo dejes atrás, empieza hoy mismo, porque tú no sabes si el día de mañana tengamos vida, no lo sabemos. Y si hoy tú le pides a Dios perdón por todo lo que has hecho, si te arrepientes de tus pecados, si te arrepientes de esa vida pasada, Dios hoy te hará una criatura nueva, porque Dios a lo muerto le da vida. Esa muerte espiritual le va a dar vida y Dios te va a transformar. No esperes a morirte y decir, no, pues allá en el cielo lo conozco, porque no sabes si lo vas a conocer o te vas a ir a lo profundo, a esa llorar y crujir de dientes donde está Satanás, y ahí sí ya no vas a tener escapatoria, ahí sí ya no vas a poder trabajar en tu paz interior, ahí sí ya no vas a poder trabajar en la fe. Desde hoy que tienes vida, acepta, de verdad te lo digo de corazón, no es no es algo que te imponga, no, de verdad te lo digo de corazón, porque soy una hija de Dios, porque yo soy un testimonio de eso, porque yo alguna vez lo acepté cuando era joven como mi Señor y mi Salvador, y le fallé y me fue muy mal. Tuve experiencias muy malas. Después encontré a Dios, encontré ese caminar espiritual importante que tiene Dios en nuestro camino. Lo encontré, lo hallé, me perdonó y le di las gracias por el honor que me da, por ser hija suya, por merecerme ese regalo de salvación, de perdón, por merecerme el reino en los cielos, porque en eso andamos caminando para merecer ese reino que tiene para cada uno de nosotros, para que mis hijos se transformen en él, para que mi esposo también se ha transformado, Dios lo ha transformado. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Mi testimonio, algún día yo lo platicaré, pero Dios transformó mi vida como no tienes idea. Y hoy yo le temo a Dios, hoy yo digo, no, Señor, yo yo no voy a ningún lado si tú no vas conmigo. Yo creo en ti, yo a pesar de la adversidad, sé que estás ahí, sé que tú estás que tú me llevas de tu mano y tú tienes lo mejor para mí. Y no me da vergüenza y no me da temor. A donde yo voy, yo platico de mi Padre, yo platico de Jesucristo, yo platico del Espíritu Santo, porque Él me dio vida, Él me dio esa vida renovada espiritualmente. Entonces, no pienses que tu vida está destruida, que no tiene arreglo, que tú mereces morir, porque no es cierto. Dios a lo muerto le da vida, así lo vimos en Ezequiel, ¿no? Esos huesos muertos que no tenían vida, que no tenían vida espiritual, Dios vino y los hizo carne, les dio un nuevo espíritu. Entonces, imagínate qué va a hacer con cada uno de nosotros. Entonces, yo te pido que tú lo aceptes y de verdad lo aceptes de corazón, en fe, en fe, porque Dios te va a dar esa paz en tu alma, en tu cuerpo, en tu espíritu, que sobrepasa todo entendimiento. Y Él va a limpiar cuerpo, alma y espíritu. De verdad que si tú tienes fe, si no dudas, de verdad que Dios te va a dar ese milagro. Y bueno, vamos a decir la oración. Dice, Señor Jesús, gracias porque ahora entiendo cuánto me amas y que te necesito. Te abro la... no, esperen. Esperen. Señor Jesús, gracias porque ahora entiendo cuánto me amas y que te necesito. Reconozco que he pecado contra ti y hoy me arrepiento. Te abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador.
Ocupa el trono de mi vida. Haz de mí la persona que tú quieres que sea. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a hacer tu voluntad y no la mía. Sé que tú eres el único que puedes gobernar mi vida y cambiarla. Creo que estás vivo y que escuchas mi oración. Me arrepiento sinceramente, te pido me perdones, me ayudes a no pecar de nuevo y siempre, siempre confiar en ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Y bueno, pues ya para terminar, vamos a orar. Vamos a orar a Dios por todas sus maravillas, porque nos dé paz en el corazón, que nos dé ese pan de vida, que nos dé fe, que nos alegre el alma, el espíritu, el cuerpo. Ir en ese camino de luz, de esperanza que tiene Él para nosotros, que no tenemos que esperar hasta morir para conocerlo, sino conocerlo hoy. Entonces, vamos a orar y para terminar el día de hoy, gracias Señor, gracias Padre por este momento, por este lugar Señor, por esta palabra que nos guía Señor a tener fe, a tener paz, a tener esperanza Señor. Creer en ti Señor, ponlo en nuestro espíritu Señor, ponlo en nuestro espíritu el querer como el hacer. Ser esos hacedores de tu palabra, confiar en ti, Señor. Confiar en ti, en que tú harás esos milagros, esos prodigios, que tú libertas, que tú liberas, Señor, en este espacio, en este lugar, que tú das sanidad, Señor. Porque yo, aunque no vea, aunque no sepa, Señor, lo que necesitan cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor, sé que tú harás ese milagro, Señor. Y que a veces no es de acuerdo a lo que nosotros querramos, Señor, sino de acuerdo a tu voluntad, Padre mío. Te pido, Señor, que tú seas, Padre, ese Dios de maravilla, Señor, ese Dios que sana, Señor, que sana toda enfermedad, que quita, Señor, el pecado del mundo, Padre mío. Te pido, Señor, que limpies, que sanes, Señor, a todas estas personas, Señor, que nos escuchan en este espacio, Señor, que vean, Padre, que tú eres un Dios real, un Dios vivo, Señor, que tu Hijo Jesucristo, Señor, dio la vida por nosotros, Señor, que sacrificó, que dio su sangre, Señor, para perdonarnos, para liberarnos, para libertarnos, porque Jesús caminó aquí a la tierra, Señor, y vimos sus maravillas, sus prodigios, sus milagros, Señor. Y así te pedimos, Padre, en esta tarde, que tú lo hagas hoy, Señor, que tú lo hagas hoy, Señor, de acuerdo a tu voluntad, Padre mío. Que se halle, Señor, en cada corazón, en cada espíritu, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que esa fe, que aunque no la vemos, Señor, tengamos la certeza, Padre, de que tú lo harás, Señor mío. Yo te pido, Señor, por este espacio, por este lugar, Señor, porque tú lo sigas bendiciendo, porque tú nos sigas honrando con tu presencia, con tus milagros, con tus maravillas, Señor. Que tú escuches en este lugar, Señor, a mí, a Lupita, a Vianey, a Angélica, Señor, a cada uno de los que estamos aquí, nos escuche, Señor. Que lleguen nuestras oraciones hacia ti con fe, con esa fe de que tú haces maravillas, Señor, de que la tierra está llena de tus bendiciones, de tus beneficios, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que nos das, por todo lo que nos bendices, Señor, porque tú nos des, Señor, espíritu de sabiduría, de inteligencia,
que seamos esos gobernadores, Señor, en ti, de nuestros pensamientos, de nuestro espíritu, de nuestras emociones, Señor. Porque tú eres grande, Señor, porque tú eres santo, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos sanas todas nuestras dolencias, Padre, porque tú nos sacias, Señor, la boca de tus palabras, de tus maravillas, Señor, porque queremos tenerte, Padre, en todo momento, en nuestra memoria, Señor, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, para llegar a esa paz, Señor, a esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén, amén y amén. Y bueno, para finalizar, pues quisiera darles unos puntos importantes para llegar a esa paz que pues Dios quiere que tengamos en el corazón. Y un punto es confianza profunda en Dios. Eso es importante, tener la confianza. A veces ya no confiamos en nadie, pero si tú confías en Dios, Dios es perfecto. Dios no te va a juzgar, sino Dios te va a ayudar a salir de ese lugar donde estás. Tener una fe genuina y no fingida. Hay que tener esa fe que mueve montañas, una fe que es genuina, que no andamos por la vida fingiendo que tenemos fe, pero no la tenemos por dentro. Ir en ese camino de convicción a Dios, estar convencidos de lo que queremos, cómo queremos llegar a Dios, con fe, con paz, con amor, con armonía, con paciencia. La fe se cultiva leyendo la Biblia, orando en todo momento, actuar con amor y obediencia a sus enseñanzas. Da pasos de fe, sal de tu zona de confort y confía en que Dios te sostendrá incluso cuando no veas el camino. Cuando tú ves oscuridad, pero tienes que confiar en que más allá está la luz de salvación de nuestro Padre. Confía en el poder de Dios para cambiar circunstancias, porque el poder de Dios no tiene límites, no tiene explicaciones. Y luego dice, la fe es un proceso. Cada día se alimenta con lectura, con alabanza, oración, en creer que Dios vive en tu corazón, esa paz que lleva tu espíritu y te da tranquilidad. Y luego dice, confiar que aunque nos sintamos solos en el desierto, Dios está ahí para sacarnos en victoria. Y trabajar mucho en los frutos del Espíritu y ser hacedores de ellos. De verdad, Dios te va a dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza, dominio propio. Y bueno, por el día de hoy terminamos, gracias a Dios. Gracias por estar aquí, gracias por regalarnos tu tiempo. Dios ve tu aflicción, Dios ve qué necesitas. Dios te bendecirá más y aún si hoy estás bendecido, pues Dios te va a bendecir más. Así que no temas ni desmayes porque Dios está contigo en todo momento. Y bueno, primero Dios, nos vemos el otro miércoles 10:30. Si hay algún cambio, pues se los hago ver por el Facebook, pero no, aquí estamos miércoles 10:30. Cuídense mucho, honren, amen y glorifiquen a Dios, confíen, tengan fe en que Dios lo hará, porque la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento está con cada uno de nosotros. Hasta luego, amén. Bye.